Mis hermanos de la Iglesia Comunitaria de la Cristianización, Dios les bendiga a todos abundantemente. Pedimos al Señor que su paz, su bendición, su mano poderosa esté con nosotros, así como ha estado con este año. Un año de batalla, de siembra, de trabajo, pero este año será un año de cosecha, de milagros, de bendiciones. Será un año donde la presencia de Dios continuará con nosotros, las promesas de Dios continuarán a tu favor, a nuestro favor, y el Señor seguirá peleando por su pueblo, guardando su iglesia, y el Señor viene pronto, mis hermanos. El Señor está con nosotros, donde quiera que estemos. Él se mantiene fiel a su pueblo, fiel a sus hijos. Feliz año 2021. Que la presencia del Señor llene tu casa, llene tu vida, llene tu corazón, que rebose tu copa en la presencia del Señor, y que sea un año lleno de la gloria de Dios y del poder del Espíritu Santo. Feliz 2021, iglesia. Bendiciones. Dios le bendiga abundantemente, bendición y paz para todos. En este año vamos a celebrar por encima de todo lo que suceda. Recuérdese que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Que lo escuche. Quiero gritar, 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 gritar. Todo eso usted lo puede hacer ahí de pie en su mosaico. Usted puede saltar, usted puede correr. Gloria a Dios, porque en el Señor nos gozamos aún por encima de las dificultades. Nos gozamos. Amén. Amén. Aleluya. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Que se escuche. Quiero gritar, 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 gritar.
correr, 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 correr. Quiero gritar, grita, 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 grita. Que te escuche. Quiero gritar, grita, 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 grita. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar. Aleluya. Déselo más fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Muy bien, mis hermanos, voy a compartir la palabra de Dios. Dios establece pacto con la tribu de Leví. En el libro de Deuteronomio, búsquelo, capítulo 10, porque vamos a leer la palabra de Dios ahí. En el libro de Deuteronomio, Dios trata con las tribus y hay algo importantísimo que sucede desde el verso 8 en adelante. Deuteronomio, recuerde que lo que trata es la repetición de la ley de Moisés que fue dada, de la ley de Dios que fue dada a Moisés en el Éxodo, en el monte Sinaí. Cuando Dios le da la ley a Moisés en el Éxodo, en el monte Sinaí, le da una serie de reglas, una serie de requisitos, y Deuteronomio, lo que significa la repetición de esa ley que Dios está dando a Moisés, lo que significa que lo que Moisés está haciendo aquí es recordando lo que ya Dios había decidido en el Éxodo con la tribu de Leví. Ahora, Leví era el tercer hijo de Jacob. Leví pertenecía a las 12 tribus de Israel y su nombre significa el que une a los suyos. Dígalo conmigo, el que une a los suyos. ¿Usted es de lo que une? ¿Usted es de lo que une a los suyos? ¿Usted es de lo que está llamando? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Ven acá, ¿cómo está la cosa? ¿Usted es el que proporciona unidad para los suyos? Bueno, pues eso es bendición de Dios. Eso Dios lo bendice. Eso para Dios es un agrado. Y eso significa Leví, el que une los suyos. Porque en la unidad, ¿qué hay en la unidad? Hay amor, dicen. Hay fuerza. ¿Qué más hay? Hay restauración, hay amistad, hay gozo. Usted no se da cuenta que ahora la lucha es para que ver si no nos juntamos tanto como familia, y si nos juntamos que sea con el distanciamiento, porque los dominicanos nos juntamos para gozarnos. Y nos juntamos en la familia, y nos juntamos en la casa, y nos juntamos en el patio, y nos juntamos abajo de una mata, y nos juntamos en una galería. Los dominicanos nos juntamos donde quiera para disfrutar, para gozarnos. Somos diferentes a los americanos. Los americanos planifican ahora en diciembre 2020 que en el 21 van a hacer un compartir en un parqueo, en una finca de fulano, y escriben cada quien va a llevar una taza de habichuela, fulano le toca esto, y en eso se pasan el año distribuyendo, y en mayo del año que viene hacen ese compartir con un orden extraordinario, con un asunto calculado, calculan la silla, calculan. Nosotros no somos así. Nosotros somos como más diferentes. Hey, ¿qué tú vas a hacer esta tarde? ¿Te gustaría comer para mi casa? Vámonos para allá. Somos como más así, ¿verdad? Somos como más cálidos, somos como más, como que provocamos más el estar juntos. Pues significa el que une los suyos, seamos de eso, que hacemos todo esfuerzo para unir lo nuestro. Los levitas estaban dedicados a Dios, número 1. Estaban dedicados al arca, número 2. Estaban dedicados a la presencia de Dios, estaban dedicados al templo. Los levitas eran los encargados de trabajar el templo, de organizar el templo,
de limpiar el templo, de organizar los instrumentos, de llevar la palabra. Eran los encargados del sacerdocio, mientras la tribu de Judá estaba encargado de la adoración, de la alabanza y así sucesivamente. Pero Dios era su heredad. O sea, la tribu estaban encargados del templo, del tabernáculo, pero no tenían heredades, no tenían finca, no tenían vaca, no tenían nada, sino que Dios era su heredad. Y como Dios era su heredad, las demás tribus, las 11 tribus, lo que hacían eran que traían las primicias y traían los diezmos de todo lo que trabajaban para que la tribu de Leví, que vivía en el templo, atendiendo el arca, atendiendo lo que tenía que ver con Dios y para Dios, tuvieran alimento, hubiera alimento en la casa, hubiera provisión en la casa de Dios y también tuvieran provisión ellos. Yo quiero bendecir a todos aquellos que fielmente se han conducido en la casa de Dios y por todo este año han estado diezmando y ofrendando, y como consecuencia de sus diezmos y sus ofrendas, este ministerio ha estado fortalecido. Dios ha mostrado su gracia a través de ustedes, ha mostrado su favor, ha mostrado su misericordia, y en este año todos hemos sido testigos que en la casa de Dios no ha faltado provisión de paz, provisión de palabra, provisión de su presencia, provisión de pan. Sea el nombre de Dios alabado y bendecido. Démosle un aplauso al Señor por su gracia, por su generosidad, por su favor. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Hace apenas 3 días pudimos hacer nuestra fiesta con los hermanos que trabajan a tiempo completo en el ministerio, cerca de 28 hermanos, y tuvimos un tiempo hermoso, un tiempo precioso con el Señor, al cual le damos la gloria, le damos la honra y le damos el honor. Acabamos ya de cumplir los compromisos financieros que adquiere la congregación en diciembre. Mañana concluimos con esas partes y le damos gloria al Señor por su fidelidad, le damos gloria al Señor por su provisión y le damos gloria al Señor por el amor de ustedes al templo, por el amor de ustedes a la familia pastoral y a los obreros que trabajamos en el ministerio y a todo lo que ustedes ven que sucede en la iglesia. Por ejemplo, todo lo que ustedes ven en la iglesia no es una casualidad de un chinco, un pan, tortilla, papá, ¡pum! No. Todo lo que usted ve en la iglesia lo compró la iglesia con los diezmos y las ofrendas, lo compró la iglesia, los pianos, y lo está comprando usted y lo estamos comprando nosotros. La iglesia se sostiene de esa manera, y de esa manera las finanzas de la iglesia también pueden disponerse para ayudar a aquellos que en determinado momento tienen alguna emergencia como parte del cuerpo, como parte de la familia. Entonces los hijos de Leví no tenían finca, no tenían heredad. Pero ¿quién era su heredad? ¿Ah? ¿Quién era su heredad? ¿Quién era su heredad? Ah, pero tenían buena herencia. Tenían buena herencia. Yo no me escucho, no sé si ustedes me están escuchando bien. Bien. Tenían buena herencia. Tenían la mejor. Tenían la mejor. Una cosa he escogido, que esté yo en los atrios de Jehová todos los días, dice la Biblia. Entonces, Dios era su heredad porque no tenían posesiones. Personalmente, la tribu de Leví dependía de las primicias. Por ejemplo, las primicias, el que era criador de vaca y tenía 100 vacas, lo que hacía era que cuando le nacían los primeros becerritos del año, traían los primeros becerritos a la casa de Dios, y de ahí se hacían los sacrificios, porque también eran encargados de los sacrificios. Pero también administraban las primicias, los bienes que traían a la casa del Señor, estaban encargados del sacerdocio, de los sacrificios y del servicio a Jehová, y de trasladar el arca y los utensilios del templo. Cuando hablamos de trasladar el arca, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que el arca fue lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera un arca de Ofer, le dio las medidas y que metiera en el arca 3 cosas. El arca contenía 3 cosas. ¿Cuáles son? Número 1, la tabla del pacto con los 10 mandamientos. ¿Qué significa la tabla del pacto? Ayúdame a predicar. Préstame el celular para saber la hora, José. ¿Qué significa la tabla del pacto? La ley de Dios estaba dentro del arca. Quiero hacer un paréntesis aquí. Número 1. La palabra de Dios tiene que ser el centro del arca, porque la palabra de Dios se convierte en el centro del crecimiento cristiano, se convierte en el centro del desarrollo cristiano, en el centro de la madurez del cristiano, en el centro de la transformación del cristiano. La palabra de Dios tiene que ver con obediencia y desobediencia. Por eso es tan importante en el arca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde el arca Dios iba a administrar el pueblo. Número 2, estaba una porción del maná, significando que en el tiempo difícil Dios es el proveedor, que en los tiempos de pandemia su pueblo no pasará crisis y no importa lo que suceda, Dios seguirá siendo tu proveedor. No importa lo que pase, no importa lo que va a pasar, Dios sigue siendo nuestra provisión y nuestro proveedor. Pero para los levitas, Dios era mucho más que una provisión. Era mucho más que una provisión. Dios era su heredad, era su alimento, era su comida, era su todo. Dios era su razón de ser, su razón de vivir. Ellos vivían en el templo y salían a hacer algo. Nosotros vivimos en algún lugar y venimos al templo a adorar, pero el trabajo de ellos era estar en los atrios de Jehová de día y de noche y ministrar la presencia del Señor, sirviendo en el templo, sirviendo al Señor. Qué trabajo más lindo. Qué trabajo más lindo, mis hermanos. Qué trabajo más precioso. Por eso el salmista decía, quisiera yo estar aunque sea un día en los atrios de Jehová, que 1000 días fuera de ellos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero también estaba la tabla, estaba la vara y estaba la harina, el maná, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón que reverdeció no es más que una expresión de la autoridad de Dios. Y es que el cristianismo se basa en autoridad. Debemos de estar bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, bajo la autoridad de Jesucristo, bajo la autoridad de un liderazgo pastoral, bajo la autoridad de los líderes que nos toquen, bajo la autoridad en la casa, bajo la autoridad en el gobierno, bajo la autoridad. La vida tiene que ver con autoridad. Si usted quiere no tener problemas cuando usted llegue a un lugar, investigue quién es la autoridad y eso es importante. La vida camina, el orden camina en autoridad. La gente que no quiere entender la dinámica de autoridad de la iglesia, la dinámica de autoridad de la palabra, la dinámica de autoridad de Dios en nuestras vidas, tiende a ser autónomo, tiende a ser libre. Decía el apóstol Pablo que somos de Cristo, que somos siervos, que somos esclavos de Cristo, que le pertenecemos a Dios, que Él nos compró a precio de sangre, decía el apóstol Pablo, y que como fuimos comprados a precio de sangre, ya nuestra vida no es nuestra, sino que es de Dios. Esto es importante porque esto me permite a mí tener a Dios como mi autoridad.
me permite tener a Dios como mi autoridad, tener a Jesús como mi autoridad. Entonces esto me conduce a no hacer lo que yo quiero hacer, a no decir lo que yo quiero decir, a no sentir lo que yo quiero sentir, sino a pedirle al Señor que Él se convierta en la autoridad de mis palabras, en la autoridad de mis pensamientos, en la autoridad de mi corazón, en la autoridad de mis hechos. Esas tres cosas son fundamentales, porque desde esas tres cosas que estaban en el arca, era que Dios hablaba con el pueblo. Número uno, la palabra de Dios. Número dos, hablaba en términos de autoridad. Y número tres, en medio del desierto nunca le faltó maná al pueblo, porque Dios es Dios proveedor, Dios que suple, Dios que desde la nada produce, Dios que al sonido de su palabra la naturaleza obedece, que al sonido de su voz sus hijos son bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que miremos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8, 10, 8 al 11. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. ¿Está usted llevando el arca? ¿Está usted llevando el arca? ¿Usted recuerda una vez que David trató de trasladar el arca? Y cuando David trató de trasladar el arca, ¿sabe qué sucedió? Sucedió que eligió a hombres fuertes. Y esos hombres fuertes eligieron bueyes. Y esos bueyes le pusieron el arca arriba. ¿Y sabe qué pasó? Cuando los bueyes empezaron a caminar con el arca, dice la palabra de Dios que un buey tropezó y el arca se iba a caer. Y vino Usa y metió la mano y murió de una vez. Y no pudieron trasladar el arca. Cuando no pudieron trasladar el arca se quedó en la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom dijo, bueno, esto es difícil porque si el arca está matando gente, me van a dejar el arca aquí. David dijo, yo no me voy a llevar el arca para mi casa, porque si esta arca entra a mi casa, cuando viene a ver nos morimos todos. ¿Quién a un pendejo por aquí que deje que el arca se quede un tiempo en su casa? Y dice Obed-Edom, llévenmela para mi casa. Llévenme el arca para mi casa. Cuando Obed-Edom dice, llévenme el arca para mi casa, dice la palabra de Dios que empezó la casa de Obed-Edom a ser bendecida. Que empezó la casa de Obed-Edom a ser prosperada, que empezaron los ganados de Obed-Edom a parir de dos, que empezaron los frutos de Obed-Edom a multiplicarse. Y cuando David oyó lo que estaba pasando, yo siempre digo que David miraba a una gente que salían con toronjas grandes y David preguntaba, ¿y esas toronjas tan bonitas? Y le dijeron a David, esos son los limones de la casa de Obed-Edom, donde está el arca, que se están dando de ese tamaño. Cuando le preguntaban cuando David miraba esos frutos de estos tamaños y preguntaba, ¿qué es lo que está pasando por ahí? El arca en la casa de Obed-Edom está multiplicando todo, los frutos se están dando más grandes, están siendo más abundantes. Algo está pasando en la casa de Obed-Edom, y es que donde la presencia de Dios se posa, hay bendición, hay multiplicación, hay gracia, hay favor, hay crecimiento de Dios. Llévate el arca para la casa. Llévate el arca para la casa, porque no es arca de muerte. El arca de Dios es arca de vida, es arca de bendición, arca de multiplicación, arca de la presencia de Dios, arca de gracia, arca de favor. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que el arca no debía cargarse sobre bueyes.
El arca la debían llevar los sacerdotes sobre sus hombros. Y es que los cristianos necesitamos llevar la presencia de Dios sobre nuestros hombros, porque es sobre nuestros hombros que Dios ha destinado el testimonio, la gloria de Él, su presencia, para que camine sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre los tuyos, sobre tu casa. No hay manera de que Dios se agrade cuando tu responsabilidad se la tira a los animales o la tira para otro lado. Pero ¿sabe qué? Antes de coger el arca en los hombros, los sacerdotes tenían que estar bien santificados. Y tú y yo somos esos sacerdotes también, que así como los hijos de Leví, tenemos la responsabilidad de llevar el arca de la presencia de Dios sobre nuestros hombros, que cuando la gente te vea diga, ¿qué es lo que tiene ese hombre? ¿Qué es lo que tiene esa mujer? Y tú le puedas decir, la presencia de Dios está sobre mí. ¿Recuerda cómo comenzó Jesús en Isaías 61? ¿Recuerda cómo comenzó Jesús? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre. ¿Por qué? Está sobre mí porque me ha ungido. Me ha ungido y me ha enviado. Y Dios te ha ungido y te ha enviado. Y el arca la ha puesto sobre ti. El arca de su presencia está sobre ti. El arca de su presencia está sobre su iglesia. El arca de la presencia de Dios está sobre su iglesia. El arca de la presencia de Dios está sobre tu casa. El arca de la presencia de Dios está sobre tu casa. El arca de la presencia de Dios está sobre tu casa. Está sobre tu vida, está sobre tu negocio. El arca de la presencia de Dios está sobre ti. Y es responsabilidad tuya entender lo que es la presencia de Dios, la bendición que significa que Dios te haya elegido para aportar su presencia en ti. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que eran elegidos para que tuviesen delante de Jehová para servirle. ¿Le estamos sirviendo a Dios? ¿Le estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos sirviendo a la presencia de Dios? Dentro de todo nuestro tiempo, estamos tomando tiempo para servirle fielmente al Señor, para que el Señor sea honrado con nuestras vidas, para que el Señor sea honrado con nuestros tiempos, para que el Señor sea honrado con nuestras finanzas, para que el Señor sea honrado con nuestras capacidades. Le estamos sirviendo al Señor. Para esto fueron elegidos los levitas, para servirle al Señor. Y dice la palabra de Dios que también fueron elegidos para que le sirvieran delante de Él y para bendecir en su nombre hasta hoy. Levante su mano conmigo, dígale conmigo, gracias Señor, porque yo estoy para bendecir tu presencia, para bendecir mi familia, para bendecir mis hermanos, para bendecir mis hijos, para bendecir mi casa, porque tu presencia, el arca de tu presencia, la ha depositado sobre mí, la ha puesto sobre mis hombros, la ha puesto sobre mi vida, la ha puesto sobre mi corazón. Bendiga a los que están ahí a su lado, bendígalo los que están a su lado, bendígalo, porque hasta hoy, usted y yo nos parecemos a la tribu de Leví y estamos puestos para bendición. Dice la Biblia, Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entre y posea la tierra que juré a sus padres que le había de dar. Se está pronosticando que el año que viene será un año difícil. Pero no importa, levántate y anda que Jehová está contigo.
Se está pronosticando que el año que viene será un tiempo de crisis. Levántate y anda, que Jehová está contigo. Se está pronosticando que el año que viene puede ser un año de vacuna, un año de asunto, de lo que sea. Levántate y anda y marcha, porque si el arca está sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice la palabra de Dios. Alguien tiene que marchar por solo saber que Dios está con él. Los cristianos no marchamos porque la circunstancia está bonita, porque la cosa está buena, porque todo salió bien. Nos levantamos y marchamos porque Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, el dueño del cielo y de la tierra, está contigo, está contigo, está contigo, está contigo, está con tu casa, está en tu negocio, está metido en sus asuntos. Solo lleva el arca sobre tus hombros, lleva el arca sobre tus hombros, paga el precio y llevemos el arca del Señor sobre los hombros. Salgamos de todo pecado, salgamos de toda lujuria, salgamos de todo chisme, salgamos de todo lo que impida que llevemos el arca con responsabilidad y con gozo. Porque donde quiera que se pose el arca, los frutos crecen, la bendición se multiplica y la casa prospera. Y la casa prospera. Dice la Biblia: y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marche delante del pueblo, para que entre y posean la tierra que juré a sus padres que le habría de dar. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente aquí que el Señor le está diciendo, levántate y marcha, porque hay cosas que te quiero dar. Levántate y marcha porque hay negocios que quiero que abra. Levántate y marcha porque hay una iglesia, hay un ministerio que quiero que te involucre, que quiero que abra. Hay una iglesia en tu casa que quiero que abra. Pero levántate y marcha, anda, 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 anda. Quiero que pasemos al próximo verso del 12 al 15. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número 1, sino que temas a tu Dios. Número 1, ¿qué es lo que significa el temor? Respeto, ¿qué más? Obediencia, sometimiento, honra, entrega, sacrificio. Es el temor para guardar la santidad. El temor es lo que nos dice, recuérdate que tu Dios está ahí a tu lado, tu Dios está contigo, tu Dios merece tu honra, merece tu respeto, merece santidad, tu Dios está contigo, tu Dios está a tu lado. Que temas al Señor tu Dios. El temor nos libra de pecar. Cuando dice la Biblia que los hombres abandonaron todo temor de Dios y se entregaron a la vanidad de su mente, significa que el temor evita que nos entreguemos al pecado y nos motiva a mantener la santidad. Dice la Biblia que la santidad se perfecciona en el temor de Jehová. Entonces, ¿qué temas a Jehová tu Dios? Número 1. Que ande en todos sus caminos. Número 2, el caminar. El camino. Dios quiere que tengamos un caminar nuevo. Un caminar con su presencia. Un caminar de su mano. Un caminar con su amistad. Dios quiere que tengamos un caminar con Él. Dice la Biblia que Noé caminó con Dios y fue amigo de Dios. Dios quiere que caminemos con Él, que todos nuestros caminos estén en las manos de Dios, que todo nuestro andar estén en las manos de Dios. Pedirle al Señor que no demos un paso falso, porque el Señor viene a buscar una iglesia que esté caminando en su presencia, una iglesia que esté caminando en santidad, una iglesia que esté caminando en consagración, una iglesia que no esté contaminada por el pecado, que no esté contaminada por el mundo. El Señor viene por ti. Amén.
El Señor viene por ti. Dice la Biblia que sin santidad, sin santidad, eso es de verdad. Eso no es un cliché de despedida de la iglesia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es verdad. Así es que la palabra nos llama a ser santos. Tenemos todas las bendiciones de la palabra de Dios, pero también tenemos las exigencias de la palabra de Dios. Servirle al Señor, que lo ames y le sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos que Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted quiere ser un hombre o una mujer próspero? No, aquí yo necesito más gente que quieran ser prósperos. ¿Usted quiere ser una casa, una familia próspera? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas, y todo lo que hace prosperará. Yo tengo un negocio con Dios. Yo le dije, Señor, yo me voy a encargar del Salmo 1 y prospera lo que yo haga. Es malo. Tengo otro negocio con Dios. Yo le dije, Señor, yo voy a hacer todos los esfuerzos humanos para honrar a mi mamá y a mi papá. Y dame lo demás que tú dices que va a dar. ¿Es malo? Es bueno. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Solamente, ¿dónde nos quedamos? Para que tenga prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos. ¿De quién? Y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces una pregunta, si de Jehová son los cielos de los cielos, la tierra, los dólares, el euro, el oro, la plata, el níquel, el bronce, ¿es problema para Jehová prosperar tu casa? No. Ahora una pregunta. Si Jehová es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud, del cielo, el mundo y todo lo que en ello hay, ¿qué son sus hijos? ¿Ah? Dueños, herederos. Agarre su herencia. En este año que viene, eche mano de su herencia en Dios. Olvídese de que si su papá y su mamá le dejaron algo, eche mano de su herencia en Dios. Olvídese que usted lo que ha heredado es pobreza, lo que ha heredado es miseria. Olvídese que usted vive en una casa de yagua. Dígale, Dios, yo he hecho mano de mi herencia en ti y me olvido de las herencias pasadas, y a partir de este año, a partir de hoy, voy a vivir con tu herencia. ¿Y sabe qué le va a decir Dios? Pero mi hijo, tú sí estás agayú. No. ¿Sabe qué le va a decir Dios? Hace años estaba esperando escuchar eso de ti, porque todo lo mío lo deposité en Cristo para tu deleite, para tu prosperidad, para tu crecimiento, para tu desarrollo, para tu favor, para bendecir tu casa. Cuando le dan un aplauso al Señor. Esa es la gracia de Dios en Cristo, la gracia de Dios en Cristo, el favor de Dios en Cristo, la misericordia de Dios
en Cristo la prosperidad de Dios en Cristo para sus hijos. Para sus hijos. Para sus hijos. No, pastor, que ahora usted nos está predicando un poquito de la teología de la prosperidad. No hay en la Biblia alguien que haya obedecido a Dios, que haya escuchado la voz de Dios, que haya escuchado y obedecido, que Dios no lo haya bendecido. Que Dios no lo haya prosperado. Porque normalmente entendemos que la prosperidad tiene que ver con dinero. La prosperidad tiene que ver con la paz integral de Dios en nuestros corazones. Y desde ahí disfrutamos lo mucho o lo poco que venga de Dios. Lo administramos para Dios, le damos gracias y aprendemos a vivir en el gozo de Dios. Y en el shalom integral de Dios. Dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlo y escogió su descendencia después de ello a vosotros de entre todos los pueblos como este día. Oye, qué interesante. Oye la misericordia de Dios. Dios se agradó de los padres y escogió la descendencia para bendecirlo. Qué misericordioso es el Señor. Pero ¿sabe lo importante que es esto? Que Dios pueda agradarse de mí y coger mis hijos para bendecirlos. Y los hijos de mis hijos para bendecirlos. Esto significa también que los padres tenemos una llave que abre bendición para la descendencia. Vuelvo y repito esto. Los padres tenemos una llave cuando andamos con Dios. Y esa llave abre bendición para nuestra descendencia. Use esa llave, use esa llave. Quiero que miremos del 16 al 19. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra. Tenemos el Dios grande. Pero dice la Biblia, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es, tenemos que nuestro corazón permitir que Dios haga una cirugía para que se desprenda toda maldad, para que se desprenda todo lo que no es necesario y entonces nuestros corazones respondan a Dios, respondan a la palabra de Dios, respondan a la presencia de Dios, respondan al arca de Dios, respondan a la gloria de Dios, respondan a la herencia de Dios, respondan al negocio de Dios. Usted sabe que Jesús le dijo a los padres, en los negocios de mi Padre me es lícito, me es necesario estar. Involúcrese en los negocios del Padre. Dice que Él es quien hace justicia, que Él es el poderoso, Él es el temible. Pero nos da un recuerdo también de recordar cuando el Señor saca al pueblo de Egipto. Y es que hay mucha gente que necesitan de gente que han sido sacados de Egipto para que le testifiquen que hay un Dios poderoso que atraviesa el desierto con el pueblo, que divide el mar, que hunde carros de Faraón, que hace morir primogénito, todo con tal de salvar a aquellos que se están perdiendo en Egipto. Y tú y yo somos los voceros de la misericordia, de la gracia, del favor de Dios en Jesucristo, para testificarle a aquellos que no conocen al Señor, que necesitan recibir a Jesús para un encuentro con Dios, para una salvación eterna, para una vida eterna.
Tú y yo tenemos que convertirnos en esos megáfonos de Dios, en esas bocinas de Dios. Ustedes escuchan que hay bocinas del gobierno, bocinas de la oposición, bocinas de qué sé yo quién. Tú y yo somos esa bocina de Dios que debemos declamarle al mundo, aquellos que aún permanecen en Egipto: reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios y no perder tiempo, porque el Señor viene pronto. No perder tiempo. Terminemos leyendo Deuteronomio 10, 20, 22. Vamos a ver, podemos ponerlo por ahí, del 20 al 22. Vamos a leerlo todos juntos. 1. Temed al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo por Él. Esto no es que yo juro por Jehová, yo juro por Jehová. No. Esto es, amárrate de Jehová y tú de ahí en adelante vive para Jehová. Vive solamente para Él. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes maravillas y hazañas que tú mismo presenciaste. 70 eran los antepasados tuyos que bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Eso es multiplicación, eso es gracia, eso es favor de Dios, eso es la plenitud de Dios manifestándose en medio de un pueblo que Dios eligió, en medio de una tribu que Dios eligió. Presten mi oración y con esto termino. Si te llevas el arca de Dios para tu casa, si le amas de todo corazón, si le temes y le sirves, si te encarga de su casa, si te encarga de anunciarle a otros sobre Jesús, todas las bendiciones de multiplicación de Dios vendrán sobre tu casa, vendrán sobre ti, vendrán sobre tus negocios, vendrán sobre tus hijos, vendrán sobre tu matrimonio, vendrán sobre tu familia, porque no hay una promesa de Dios que caiga a tierra. Recuerda, la presencia de Dios no viaja sobre bueyes, viaja sobre los hombros de hombres y mujeres que decidimos decirle no al mundo y sí a Jesucristo. Viaja sobre los hombros de hombres y mujeres que no nos conformamos con este siglo, sino que nos transformamos a la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Si hay alguien que no ha recibido al Señor y que nos está visitando, puede levantar sus manos y queremos orar por ti para que abra tu corazón a Jesús. Si hay alguien que nos visite y quiera hacerlo, ahí donde está, quiero orar por la iglesia y quiero animarte a que si está con tu familia la tome de la mano y vamos a orarle al Señor. Pero si no estás con tu familia, agárrate con el Señor y vamos a hacerle una oración sencilla al Señor. Dile conmigo: Señor, no soy de la tribu de Leví, pero soy de la tribu de Jesucristo. Y sé que tú me has llamado para llevar el arca sobre mis hombros y traerla a mi casa y convertirme en los que unen los míos. Sé, Señor, que si ando en tu palabra, camino en tu camino, creo lo que tú me has dicho, hago lo que tú me has mandado, sé que seré bendecido, seré prosperado, seré multiplicado en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi heredad.
multiplica todo tu favor sobre mí y multiplica tu sabiduría y tu fuerza para yo llevar el arca de tu presencia con la consagración y la santidad necesaria y la responsabilidad de un testimonio santo, llevarla sobre mis hombros, mientras voy anunciándole a otros que tienen que salir de Egipto para venir a la tierra prometida, para tener salvación y vida eterna en Cristo. Úsame, lléname, úngeme y dame la sabiduría, la fuerza, la determinación y la decisión de valorar el arca de tu presencia sobre mí y valorar que tú me hayas elegido junto con mi casa para que tu arca esté con nosotros. Gracias, Señor. Bendiga usted al Señor con su propia palabra y dele un aplauso al Señor y dele gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea Dios, bendito sea Dios.